Hay algo que siempre ha llamado la atención poderosamente del ser humano y es el hacer conspiraciones. Conspiración en Londres es la primera novela de un hombre al que hemos conocido hablándonos de historia, contándonos la historia, el maestro Felipe Pigna. Bienvenido. Muchísimas gracias. Conspiraciones, ¿por qué siempre están en la sociedad? ¿Por qué las conspiraciones son tan atractivas para el ser humano? Yo creo que porque tienen esa cuestión de lo oculto, ¿no? Lo que uno supone, pero no sabe muy bien qué pasa. Y entonces, sí, han conformado la historia, ¿no? Son como, en algunos casos, la base de cambios o de continuidades. Son un elemento sustancial de la historia. No estoy diciendo que sean positivas, digo que están en la historia permanentemente, ¿no? Para muchas profesiones, la rigurosidad de un historiador es envidiable. Mm, El historiador, hasta que no define el último dato, no concluye, no entrega una serie de datos. Si ujú, no está confirmado uno, espera mejor. exacto. ¿Cómo fue para usted como historiador, como hombre que siempre nos ha contado la historia, meterse en un relato que tiene que ver algo también con ficción? Lo que pasa es que la historia que cuento es una historia verídica y muy rica y muy, Ujú. muy loca, muy rara. Entonces yo lo que me propuse fue ser verosímil, no modificar la historia esencialmente y agregarle literariamente y un poco en la dramaturgia, digamos, más bien diálogos, inventar un personaje que es Marianne, es esta chica tan especial, pero no modificar en esencia el hecho que trabajé mucho en la documentación, en el Foreign Office, bueno. Eh, y entonces la verdad es que no hubo cambios del hecho en sí, sino que Ujú. hubo agregados literarios, ¿no? Por eso es una novela. Porque cuando hice la biografía de Manuel Belgrano, que es el protagonista, que es un gran prócer argentino, me encontré con este episodio y me pareció que merecía un tratamiento distinto al ensayo, ¿no? Ujú. Era tan delirante todo esto que me parecía que daba para una ficción. Ujú. En el relato seguramente hubo huecos, momentos en que no se sabía qué pasó en ese instante, ese día, Mm. ese mes, esa semana entre esto y lo otro. Ujú. ¿Ahí qué se hace? Ahí se puede rellenar con alguna cosa que no modifique esencialmente la realidad, con algún juego literario, ¿no? Bueno, por ejemplo, los 50 días de barco, ¿no? Uno no puede saber el día a día, pero supone una continuidad de cierto tedio de ver cómo me distraigo, de cómo uno encara relaciones amorosas o cómo lee, que se lee. A mí me sirvió mucho el barco, me puse a estudiar mucho sobre barcos que eran algo fundamental en la época. Y bueno, me puse a ver, me parecía que era el momento de la novela para introducir contexto histórico, literario, musical y demás, ¿no? Por ejemplo, este capitán que realmente existió y que era un tipo muy culto, que invitaba a sus veladas y ahí podemos entonces ver qué se escuchaba. Mendelssohn, Beethoven, ¿no? Eh, las largas horas en los camarotes que se leía, ¿no? Adam Smith, las novelas que, bueno, ya Lord Byron, ¿no? Por ejemplo. Eh, y bueno, y después, por supuesto, los romances, ¿no? Que se daban y que en en el libro introduzco un personaje imaginario, pero que me sirve para ver la mirada femenina y el rol de la mujer ya empezando a empoderarse, ¿no? Por lo menos en Inglaterra, con ese primer feminismo. Y ahí aparece Marianne, entonces este personaje tan especial, ¿no? Ujú. El general Manuel Belgrano es eje en la historia, en torno a él giran muchas cosas o Sí, no necesariamente sí, es el sí, eje. es el eje, es el protagonista, es indudable. Y su antagonista, ¿no? Que me sirve mucho para fortalecer dos modelos de país evidentes, que era la patria y la antipatria de alguna manera, Ujú. y Belgrano y Rivadavia, ¿no? Que es un ser sinuoso, dado a las conspiraciones y a las negociaciones con las potencias extranjeras, particularmente con Gran Bretaña. Así que ya cuando vi esta situación tan clara de dos antagonistas que tienen que viajar juntos, que se detestaban personalmente por cuestiones ideológicas, personales y demás, ya me parecía que ahí había un inicio, casi te diría, de película, ¿no? De estos dos que no se quieren y que tienen que hacer algo juntos, ¿no? ¿El libro estaría escrito como para eso, para llevarlo al cine, a una Sí, serie o sí, algo? sí, sí. Sí, sí, mucho. Lo pensé mucho en registro de guión, sí, la verdad que Sí. sí. Y ya hay posibilidades, ya hay Estamos conversando, conversa, estamos viendo. hay Sí, sí, conversaciones. bastante bien encarado. Y sí, porque la verdad que la historia es una historia muy cinematográfica. Todos me dicen cara, es muy cara.
Pero bueno, pero hay posibilidades, sí. ¿Qué papel juega Londres en esta historia? Londres es el escenario donde se va a producir toda esta negociación de la supuesta coronación de un infante Borbón, Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII, y es el lugar donde ellos van sondeando con la Cancillería, con el Foreign Office, qué pasaría si por un lado proclaman la independencia, si por otro lado aman un reino imaginario por el momento de Argentina, Chile y Perú, Río de la Plata, Chile y Perú, y bueno, ahí van teniendo distintas opiniones, todas coinciden, de los liberales y los conservadores, los Tories y los White, en que no se va a aceptar una república, ¿no? Que lo único que va a aceptar Europa en general, esa Europa restaurada, la Europa de la restauración después de la caída de Napoleón, son reinos. Entonces, bueno, muchachos, tienen que encontrar un rey, ¿no? Y ahí es donde viene este personaje buscavidas increíble, que es el conde Cabarrús, hermano de Teresa Cabarrús, que fue una mujer clave de la Revolución Francesa. Madame Thermidor le decían, que es una mujer que es casi el punto de quiebre de la revolución, porque su prisión va a motivar la caída de Robespierre, nada menos, ¿no? Ella es la hermana de este Cabarrús. Y este Cabarrús le dice, bueno, yo tengo excelentes contactos con la familia real, que vive en Roma. Recordemos que Carlos IV, el rey padre, estaba exiliado en Roma, y ahí va Cabarrús y empieza todas unas negociaciones de coronar a este muchacho que era un impresentable, era un joven que había dejado embarazada a una monja, bueno, ese era el candidato a rey. Y en principio, bueno, hay como una aceptación, porque hay dinero, corre dinero ahí, y la familia real estaba un poco en problemas económicos. Pero bueno, después Fernando hace saber que no va a aceptar de ninguna manera esta cuestión, fracasan rotundamente las negociaciones, y ahí viene la parte más delirante de toda esta historia, que es la propuesta de secuestrarlo a Francisco de Paula y traerlo al Río de la Plata y coronarlo rey a la fuerza, ¿no? Una cosa realmente increíble. Cuando Felipe Pignes se mete en esta campaña de hacer una novela en Mm. torno a un hecho histórico, algo que ocurrió en la vida real, ¿qué tanto jugó el historiador y el escritor? ¿Qué tanto chocaron? No chocaron, se hicieron amigos, digamos. ¿Sí? Yo creo que El uno le prestaba al otro. sí, a mí fue una gran felicidad, fue como un momento de, bueno, de calma y de libertad, ¿no? De tomarme ciertas licencias que el ensayo no te lo permite. Por ejemplo, meterme más en la psicología de estos personajes, ¿no? ¿Qué pensaban? Para eso volví a leer a mi querido Borges, yo soy muy borgiano, ¿no? Volví a leer mucho a Borges, sobre todo los cuentos históricos de Borges. Borges tiene muchos cuentos históricos sobre historia argentina, historia de Uruguay, historia universal también, ¿no? Y él lo que hace en esos cuentos es darle mucha importancia a la psicología de los personajes, ¿no? Así que, ¿qué está sintiendo determinada persona cuando está protagonizando un hecho del que quizá ni siquiera es consciente que lo está protagonizando, ¿no? Pero sí lo que le pasa a él? Y eso me sirvió muchísimo eh, como inspiración, como recuerdo de esas lecturas de este maestro Borges, para meterme en esa vida, ¿no? ¿Qué pensaría Belgrano frente a la derrota? ¿Qué pensaría Rivadavia, sintiéndose mucho menos que Belgrano, ¿no? Y a la vez mostrándose mucho más, ¿no? En esa soberbia que lo caracterizaba. Bueno, todas esas cosas fueron muy importantes, porque eso no está en un ensayo, probablemente, y sí puede estar en una novela, ¿no? ¿Es una novela histórica? Sí, es una novela histórica, totalmente. Dentro de, creo que encuadra perfecto del género novela histórica. Cuando ya se puso a escribir, cuando ya estaba escribiendo, cuando ya tenía la mayoría del manuscrito, tuvo que ampliarla, tuvo que reducirla por temas editoriales que a veces dicen, no, No, hay que quitarle un par de capítulos, o a veces dicen, hay que agregarle más al tercer capítulo porque queremos que sea sí, más extenso, que bueno, dure. lo que sea. No, no tuve ese problema. No, no. La verdad que no. Estuvo muy bien la cantidad de páginas. Y lo que sí hice fue una secuela. El final del libro es una secuela de como me ocupo solamente de un año en la vida de todos estos personajes, que es el año 15. Me pareció interesante agregar un qué pasó con estos personajes, como en las películas, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Qué fue de la vida de estos tipos, ¿no? De estas mujeres?
Sí, después del 15, ¿no? Que sí. me pareció una ayuda al lector que seguramente se quedó preguntando, bueno, ¿y después qué? ¿No? Terminamos acá y qué pasó, ¿no? Sí. Siempre se ha dicho, nos han repetido hasta la saciedad que la historia la escriben los vencedores. Mm. En este caso, el general Manuel Belgrano es un vencedor, es un héroe en la historia. Es un perdedor, es un vencedor en un punto, pero en este momento era un perdedor, ¿no? Porque había sido derrotado sospechosamente porque él le manda informes al gobierno de Buenos Aires diciendo no se puede lanzar una ofensiva en estas condiciones y Buenos Aires, que lo detestaba porque era un hombre demasiado revolucionario, le dicen sí, adelante, ¿no? Como para haberlo derrotado y aniquilarlo políticamente. Entonces, él es un hombre derrotado en ese punto, habiendo tenido grandes glorias, ¿no? Es el creador de la bandera, triunfador de dos batallas clave de nuestra independencia, el autor del Éxodo, que es un episodio increíble, ¿no? El Éxodo jujeño. Pero en ese momento es un hombre derrotado, ¿no? Maestro Felipe Pigna, ¿qué personajes encontramos acá? Descríbanos brevemente esos personajes que usted considera que resaltan más en Conspiración en Londres. Bueno, por un lado Manuel Belgrano, como del que ya Ujú. venimos hablando bastante. Por otro lado Rivadavia, que es su antagonista, que es un personaje, como dije, sinuoso, que es la contraparte clara, muy nítidamente antagonista de Belgrano. Después lo tenemos a Zarratea, que es el diplomático que ya está en Londres y que ya lo conoce a Cabarrús, que es el otro personaje, donde ellos son socios en los negocios, porque obviamente todo esto tiene un costo de gastos de representación, viajes a Roma, inflados, ese Zarratea. Después está Marianne, como dije, que es un personaje inventado, que es un personaje muy lindo, y una joven dibujante muy empoderada, que vive su vida, su sexualidad, una mujer libre, ¿no? Después está Madame Pichegru, que es un personaje real, que es una espía, que queda profundamente enamorada. La misión de ella es sacarle información a Belgrano, pero en sus encuentros amorosos queda muy enamorada de Belgrano, al punto tal que, terminada toda esta locura, ella lo va a buscar a Buenos Aires Ujú. y no lo encuentra, ¿no? Imagínense un viaje de Francia al Río de la Plata por amor. Bueno, no lo encuentra, es un personaje muy lindo, Madame Pichegru. Bueno, a Carlos IV, por supuesto, el rey padre, ¿no? Que se debate ahí en qué lugar va a ocupar en la historia o si ya se retira definitivamente. Godoy, que es el hombre que había tenido todo el poder durante el gobierno de Carlos IV, que es el que negocia con Cabarrús. Eh, Así que bueno, son varios los personajes, es una lista de personajes. San Martín, por supuesto, que es el que lo ayuda a Belgrano, el que trata de calmarlo, ¿no? Con esta sensación de derrota, diciéndole que la derrota no es definitiva, que tenemos mucho por hacer todavía. Eh, Así que es una lista interesante de personajes. ¿Se derriban pedestales o se fortalecen muchos? No, a mí no me gustan los pedestales, ¿no? Creo que justamente una tarea del historiador es bajar de los pedestales a los personajes y ponerlos en registro humano, lo cual permite que la gente los quiera más, ¿no? Los conozca, pueda sentir empatía por esas personas, ¿no? No, nosotros somos seres humanos, no somos dioses, no somos perfectos, y por lo tanto esa cuestión del endiosamiento aleja, ¿no? Son personajes del bronce prácticamente. A mí me parece que es muy importante que siempre tengamos presente que esta gente eran seres humanos, ¿no? Con mucho coraje, con muchas virtudes, pero seres humanos, con temores, con miedo, con miserias, como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Cómo se imagina el Río de la Plata si se hubiese hecho que tener un rey en Río de la Plata? Y ¿Qué habría es pasado? una pregunta, es una pregunta interesante. Quizá, no sé si el rey, pero el armado ese hubiera sido muy interesante, ¿no? Ese armado conjunto de todos estos países había armado un país muy poderoso, ¿no? Y además hay que recordar que el rey era un rey simbólico, la idea era un primer ministro, un parlamento, muy al modelo británico, ¿no? Belgrano escribe la constitución imaginaria del imaginario rey, ¿no? Donde ese rey se lo veía como un ser decorativo. Por otra parte, se sabía que el tipo era un inepto total, o sea, no era alguien que iba a gobernar, ¿no? Entonces yo creo que quizá hubiera sido positivo, ¿no? Porque a mí me gusta la monarquía, por supuesto, pero teniendo en cuenta lo que vino después, las enormes guerras civiles y todo eso, quizá hubiera sido
una posibilidad de unidad, aunque también hubiera sido complejo administrar semejante territorio tan gigante, ¿no? Pensemos lo que son las inmensidades de la Argentina, de Chile, de Perú, ¿no? De Uruguay. ¿Qué tan importante es Rivadavia en esta novela? ¿Qué tanto, además de ser el antagonista de Belgrano? Y es importante porque es el hombre que está siempre ahí dispuesto a negociar y a hacer alguna cuestión de beneficio personal, casi como un modelo que se repite hasta el presente, ¿no? Esta gente que básicamente hace las cosas por beneficio propio, ¿no? Y me parece que es un personaje interesante en ese sentido, ¿no? Como un modelo que se va repitiendo hasta el presente. Los seguidores de Rivadavia, ¿qué han Sí, dicho de la novela? no han dicho nada hasta el momento. Quizá no la han leído, pero no he tenido en ese sentido críticas. Yo no cargo tanto las tintas, sino que la verdad que reproduzco un poco lo que se decía en el momento, ¿no? Eran todas opiniones muy negativas, incluso de gente cercana a él, como Lord Stranford, el embajador británico, ¿no? Me decían que era un tipo, uno decía que era un Sancho Panza que se creía Quijote, el otro era, bueno, cosas así, ¿no? Un tipo que es agradable, básicamente, ¿no? Que luego va a tener en Argentina un poder tremendo, va a ser un primer ministro muy potente ya en la etapa de la República, y el creador de nuestra deuda externa, ¿no? Un hombre complejo. Sí. ¿Quedó entusiasmado con escribir novela? Sí, la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Ahora vuelvo al ensayo porque estoy con un libro sobre la dictadura, porque se cumplen 50 años el año que viene, pero luego sí tengo ganas de una novela que hace tiempo que estoy pensando. Es una novela que se va a desarrollar en la década del 60, del siglo XX, entre París y Buenos Aires, ¿no? Una parejita de artistas que van y vienen entre París y Buenos Aires, un poco cortasariano, un poco Godard, un poco, bueno, ese mundo maravilloso de los 60, ¿no? Esa cultura tan potente. Sí, es una repotencialización de Belgrano de lo que hizo por Argentina, que Sí, además de crear su bandera, pues hay muchas cosas que permanecen en la historia de Argentina. sí, a mí mucha la gente lo que me dice es que me agradecen conocer a Belgrano, un Belgrano que no conocían, ¿no? Que lo tenían como el creador de la bandera y un prócer, ¿no? Pero toda la parte intelectual de Belgrano, se graduó en Salamanca como abogado y como economista, un tipo hiper progresista, que hablaba de los derechos de la mujer, de la educación pública, del derecho a la tierra de los indígenas. Bueno, un hombre extremadamente revolucionario para la época, ¿no? Y Sí, mucha gente no lo conocía como lo que dicen los manuales escolares, el creador de la bandera, el general Belgrano, ¿no? Dejando de lado su potencial, tremendo potencial intelectual, ¿no? sí, un equivalente en Colombia, bueno, guardar las proporciones y todo y por las acciones que Ujú. hicieron al general Antonio Nariño. Claro, Algo así, exactamente. muy de los Sí, derechos humanos. sí. Felipe Pigna, Conspiración en Londres. Maestro, gracias por estos minutos y gracias por traernos la historia de Argentina, la historia de Latinoamérica. Un placer muy grande.